amigos, ¿sabían ustedes que los cirujanos que juegan habitualmente a los videojuegos son hasta un 30% más precisos a la hora de operar que los cirujanos no jugadores? ¿O también que el uso intensivo del GPS podría adelantar el Alzheimer? Más aún, que los juegos de entrenamiento mental, los brain training, no aumentan nuestra capacidad intelectual. Son las conclusiones de las últimas investigaciones sobre cómo influyen las nuevas tecnologías, los móviles, Internet, las redes sociales y los videojuegos en nuestra inteligencia. Un debate inquietante que a todos nos afecta. ¿Somos más inteligentes que las generaciones no digitales o somos más dependientes de las nuevas tecnologías? La respuesta en este 30 minutos. Preguntas. ¿Puede el uso intensivo del GPS anticipar la aparición del Alzheimer? ¿Son los niños de hoy, crecidos y educados en la era digital, más hábiles que los niños de hace 40 años? ¿Y jugar a videojuegos puede mejorar nuestra capacidad cerebral? En definitiva, Internet y las nuevas tecnologías digitales nos vuelven más listos o más torpes. El cerebro es un músculo que necesita cambio. La capacidad espacial también se desarrolla en los videojuegos, la capacidad de estrategia. ¿Por qué es necesario que tengamos que escribir utilizando un papel y un lápiz? Nosotros trabajamos desde los 3 años con los ordenadores en aula. ¿Para qué necesito saberme la lista de los Reyes Godos si la puedo consultar en Internet? Las calculadoras nos hacen vago, pero creo que es una vagueza necesaria para la evolución. Estos niños son nativos digitales. Nacieron en la era de los móviles, Internet y los videojuegos. Para ellos chatear, las redes sociales, Google y los SMS son tan cotidianos como los cromos y las peonzas para los niños de hace 50 años. ¿Pero son estos niños más inteligentes de lo que eran sus padres y sus abuelos a su edad? El efecto Flynn, o sea, el hecho de que las generaciones recientes son más inteligentes que las generaciones previas, se comenzó a observar a principios del siglo XX. Y sistemáticamente se ha documentado un incremento lineal de esa capacidad intelectual en distintos países, incluyendo España. Y una hipótesis interesante es justamente el efecto que puede tener, el efecto positivo que puede tener el acceso masivo a nuevas tecnologías. Probablemente los niños de hace 30 o 40 años podían ser inteligentes en el contexto y frente a los problemas que ese contexto les planteaba, mientras que los niños del siglo XXI son inteligentes frente a un contexto distinto. Yo no creo que los niños de hoy sean más inteligentes. Lo que es cierto es que desde una edad muy temprana se están empapando de una tecnología que va a hacer de ellos unos adultos distintos a nosotros. Adultos inteligentes, niños inteligentes, digitales o no, en definitiva, nos devuelven a la cuestión principal. ¿Qué es la inteligencia? Sobre la inteligencia, la respuesta es que no sabemos lo que es. Sabemos que hasta cierto punto la tenemos, sabemos que se puede desarrollar, sabemos que claramente influye en nuestra vida, pero no podemos definirla. Tenemos muchas medidas, principalmente la psicología obviamente da todo un campo de test, de maneras de saber cómo de inteligente es una persona, pero hay diferentes corrientes y muchos piensan que la inteligencia no es algo como la altura o el peso. El debate sobre si los psicólogos somos capaces de medir cómo se debe la capacidad intelectual tiene muchísimos años. Desde el principio de los tiempos hay un debate muy intenso sobre si lo hacemos bien o mal. El nivel intelectual de una persona lo podemos medir con una serie de pruebas estandarizadas, pero esas pruebas no reflejan las dificultades o los problemas a los que se enfrenta un individuo. Alguien inteligente es alguien que entiende con facilidad lo que está pasando, alguien que sabe razonar, alguien que sabe solucionar de una manera eficiente. Pero hay muchas inteligencias. La inteligencia del artista no es lo mismo que la inteligencia del matemático. La inteligencia emocional, la inteligencia inductiva, hay tantas maneras que solo tenemos pequeños trocitos más o menos diferenciados de qué es la inteligencia. Aumentar el cociente intelectual, principal vara de medir de la inteligencia. ¿Pueden los denominados brain training, los software y aparatos específicos de entrenamiento mental, incrementar el cociente intelectual de una persona? Un reciente estudio publicado en la revista Nature sostiene que no. Las tecnologías, para poder ampliar la inteligencia, prometen más de lo que hacen. El cociente intelectual es un número que sale de unas pruebas. El estudio, la práctica, la concentración, la madurez intelectual,
Eso, a lo largo de una vida, es lo que hace más específica nuestra inteligencia. Durante los años 40 y 50 se hicieron muchos experimentos de cómo una serie de mecanismos y maneras de entrenar podían potenciar ciertas inteligencias. Y sobre eso se consiguieron resultados muy buenos. Se consiguió hacer que la gente sumase muy bien, pero solo que sumase muy bien no lo hacía más capaz de resolver problemas generales. Nacimos con un coeficiente intelectual y con él nos morimos. Nuestro cerebro tiene unos límites y todos tenemos nuestras limitaciones personales. Además, ¿a qué nos ayudan todo este tipo de juegos? Pues a que nuestro cerebro se marchite más tarde que antes. Así, surge la pregunta de si los juegos digitales de entrenamiento mental podrían dotarnos de un posible factor de protección frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Cada vez más están saliendo softwares dedicados al entrenamiento de memoria y específicamente de estimulación para enfermos con algún deterioro cognitivo. Si tú estás entrenando la memoria, manteniéndote activo, indudablemente eso va a repercutir sobre todo en tu calidad de vida. A lo mejor no tanto en ralentizar la enfermedad como en mantener una calidad de vida y de alguna manera paliar un poco el efecto. El cerebro está diseñado para aprender y puede aprender a lo largo de la vida. ¿Qué ocurre? Que en las etapas finales esa capacidad de aprendizaje se ve ralentizada, incluso puede llegar a anularse cuando hay un deterioro cognitivo. Nosotros sí podemos estimular a nuestro cerebro para que su rendimiento no crezca de manera extraordinaria, sino simplemente se mantenga. Tuvimos una experiencia, la psicóloga hacía seguimientos con enfermos, entonces les iba planteando hacer una serie de ejercicios a la semana y luego se evaluaba el ritmo o el avance del deterioro. Y dio bastante resultado. Baja un poquito, baja un poco. No, baja. ¿Todo? Sí, bájalo. Ya está. Baja. Ya está, no hay más. Bueno, pues sube, que es lo que yo me refería, baja aquí. Mira, charla desde tu bandeja de entrada. A mí no me sale. Es porque diferente programa. Vamos a acostumbrarnos a mandar los mensajes. En AFAL, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, una de las prioridades desde hace años es dar cursos para facilitar el acercamiento a las nuevas tecnologías digitales de los cuidadores de los pacientes de esta enfermedad. El rango de edad es desde 45 años hasta 94, pero al final todos ellos tienen unas mismas características. No sé cómo encender el ordenador, venían todos asustadísimos, sin mucha confianza de que ellos realmente tuvieran capacidad para aprender esto ya a estas alturas. A ese conjunto de población que dice yo es que esto no lo voy a entender nunca y no lo voy a intentar, habría que intentar, bueno, pues convencerles de que lo prueben, de que lo intenten. Se trata, en definitiva, de alejar a estos alumnos de la denominada brecha digital, personas que no tienen ninguna relación con la tecnología. Se quedan analfabetos, pero además a unas velocidades rapidísimas, porque como estos temas avanzan a tal velocidad que uno se pierde, pues hay personas, y yo creo que no tan ancianos, actualmente muchísimas personas que nacieron en los 60 a lo mejor y que no están en redes sociales, se están perdiendo ya un montón de cosas. María Jesús... Mandarlos a todo el mundo, a todos los alumnos, a todos nuestros compañeros, sí. ¿José Luis te lo mando o no? No, dice que a todo el mundo. Sí, a todos. Además, estos cursos de informática buscan dotar al familiar del enfermo de herramientas para estar mejor preparados por si ellos mismos, en el futuro, desarrollan el mal de Alzheimer. El perfil del enfermo es una persona que nunca se ha acercado a las nuevas tecnologías. Lo que hemos hecho ha sido, en vez de utilizarlo con el propio enfermo, utilizarlo con el familiar, de manera de entrenamiento. Un entrenamiento que se produzca desde la hora y que si en algún momento se produce un deterioro, ya ha aprendido a utilizar esa tecnología. No toda la tecnología digital afecta de la misma manera a nuestra memoria. Por ejemplo, algunos estudios consideran que el uso abusivo del GPS podría ser un arma de doble filo. Hay investigaciones de la Universidad de Montreal, entre otras, que parecen demostrar que la sustancia gris dentro del hipocampo se ve más reducida en las personas que utilizan el GPS de forma habitual que en las personas que nunca lo utilizan, ¿no? Una de las muchas funciones del hipocampo es la memoria y la capacidad espacial. Si relacionamos eso con que es una de las primeras pérdidas que hay en las demencias o en el Alzheimer, pues
parece ser que se puede suponer que puede anticipar la aparición de demencia de Alzheimer en aquellas personas que vayan a padecerlo, no en todo el mundo, ¿no? Eleanor Maguire, que es una neurocientífica británica, que primero realizó un análisis comparativo del cerebro de conductores de taxis, británicos obviamente, y conductores de autobuses. Y lo que descubrió fue que la región del cerebro que regula la memoria espacial era mucho más grande en los conductores de taxi que en los de autobús. ¿Por qué sucede esto? Los conductores de taxi necesitaban recordar distintos recorridos, todas sus rutas eran aleatorias. En cambio, los de los autobuses eran rutas totalmente fijas. Los taxistas tenían un hipocampo enorme comparado con la población de referencia, con el grupo de contraste, ¿no? Pero luego también es paradójico, porque el GPS que parece ser que puede anticipar la enfermedad de Alzheimer, luego es beneficioso para los enfermos de Alzheimer. Los enfermos de Alzheimer en una fase más avanzada, una de las limitaciones de su vida es que se pueden perder. Por lo tanto, con mucha antelación dejan de ser autónomos a la hora de salir, ¿no? Pues les ofrece muchísima seguridad GPS. Pensemos en nuestros antepasados que tenían que memorizar todo un territorio para cazar, para recolectar. Hoy nosotros lo único que tenemos que recordar es cómo se va al supermercado o a la tienda donde adquirimos la comida. O sea que es adaptación y reasignación de recursos cerebrales según las necesidades concretas. Nuevos tiempos, nuevos aparatos. Smartphones, móviles inteligentes, pequeños y potentísimos ordenadores que caben en la palma de la mano. ¿Pero de verdad hacen más inteligentes a sus usuarios? Estar siempre a la última es una característica que tiene más que ver con la personalidad que con la capacidad. El gadget nos hace más poderosos solo en cuanto tú te lo creas. Si tú crees que por tener un teléfono maravilloso vas a hablar mejor, por ejemplo, o vas a tener más capacidad de comunicación, o incluso que vas a tener más amigos, que es un marketing publicitario bastante común, es algo ficticio. Los teléfonos inteligentes son en sí muy inteligentes, pero los usuarios cada vez son más inteligentes a la hora de sacar provecho. Una de las aplicaciones más sorprendentes de este tipo de teléfonos es la realidad aumentada. Lo que hace es utilizar la cámara de los teléfonos móviles a la vez del geoposicionamiento para poner capas virtuales sobre la realidad física. De tal manera que uno, por ejemplo, pues puede encontrar, enfocando con la cámara, los restaurantes más cercanos e incluso reservar, por ejemplo, mesa, saber cuáles son los pisos que se alquilan por la zona, ver los precios y llamar a la persona que ha puesto el anuncio. Os voy a enseñar una de las aplicaciones, es Layar, de una empresa holandesa. Ya estamos con ella en marcha y vemos que nos ha encontrado algunos lugares. Giramos un momento la cámara para verlo. Y aquí está Microsoft, por ejemplo, alquila el Ferrari. Tenemos un hotel, hace la finca, y por ejemplo, uno si quiere posicionarse sobre él, directamente pulsa y ve la calle donde está el hotel, e incluso se puede llamar por teléfono o pedir al GPS que te lleve hasta allí. Y puedes ir a la dirección de la página web para ver la web del hotel. Esta imagen de que en nuestra pantalla de móvil en la pantalla de móvil aparezca la verdadera realidad, por decirlo así, y además superpuesta, una realidad ficticia, probablemente nos haga ver las cosas desde otro punto de vista. Quizá nos lleve a una relación con el entorno para la que quizá no estamos preparados. Nuestra evolución nos lleva a ser bastante animales todavía, y un gráfico en pantalla no es nada animal. Entonces, la realidad aumentada lo que nos está dando es un, llamémosle, mundo paralelo en el cual no somos nosotros ni tenemos las habilidades que necesitamos. No dependeríamos de los guías turísticos, no dependeríamos de libros. Puede estimular, pero también nos puede hacer que nos olvidemos de ciertas cosas y solamente dependamos de este tipo de tecnologías. Si acabamos viviendo una realidad aumentada, si dejamos de, no sé, de esperar ver un cuadro en el museo, el cuadro real, por ver un cuadro ficticio en el móvil, creo que estamos perdiendo algo. Mundo real y mundos virtuales. Esta cuestión nos conduce inevitablemente al universo de los videojuegos. Han pasado de ser un mero entretenimiento para niños y adolescentes a ser una herramienta potencialmente muy poderosa para el desarrollo de la inteligencia.
En el Observatorio del Videojuego, que el profesor Joaquín Pérez dirige en la Universidad Europea de Madrid, llevan tiempo estudiando el fenómeno. La consecuencia que hicimos en un primer estudio, donde entrevistamos a cerca de 2.000 personas, hicimos un par de pruebas, sobre todo de percepción visual y determinación de figuras y de reacción ante ciertas motivaciones, y encontramos que los videojugadores eran pues, más ágiles y tenían mayor rapidez visual que los no videojugadores. Por ejemplo, yo enfrentándome a un grupo de enemigos con diferentes características que requieren que yo haga distinto tipo de acción según quién sea ese enemigo, o que llegue a un lugar remoto, en una escena determinada, que me obliga a dar una serie de rodeos, a enfrentarme a enemigos. Todo ese tipo de características pueden estar, si están bien pensadas, pueden estar muy bien orientadas a desarrollar ciertas habilidades de planificación, de razonamiento, de resolver problemas, que justamente, como antes decíamos, es la definición fundamental de capacidad intelectual. Lo que tiene interesante los videojuegos es que trabajan con el mismo sistema de recompensa que algunas emociones, por ejemplo el amor, el sexo, la comida. Todas estas emociones en el cerebro humano generan dopamina. La dopamina, han comprobado los neurocientíficos, que lo que hace es estimular las conexiones de nuestro cerebro, las conexiones entre neuronas, y aumentar y profundizar al mismo tiempo las memorias de nuestros conocimientos. Es decir, cuanto más dopamina generamos, más profundo quedan nuestros conocimientos en la memoria y luego más fácil es rescatarlos o recuperarlos luego cuando tenemos que recurrir a ellos. Hay un estudio muy interesante que realizaron en el Hospital Beth Israel de Nueva York que compararon cómo era la tarea de cirujanos laparoscópicos, ¿sí? Los compararon en dos grupos. Uno realizaban videojuegos en su casa, tenían como esparcimiento este tipo de entretenimiento, y otros nunca habían jugado a ningún videojuego, no les interesaba en absoluto. Descubrieron que los que sí jugaban tenían un 37% menos de errores durante el desarrollo de su tarea que los que no jugaban. ¿Por qué sucede esto? Porque la coordinación mano y ojo era mucho mejor y la sensación de profundidad también era mucho mejor, estaba más desarrollada. Introducir al jugador cada vez más dentro del juego. El último ejemplo es la tecnología Kinect de Microsoft, un dispositivo que detecta los movimientos del usuario y permite prescindir del mando. Pues esto que veis aquí es el menú de una consola debug, que es una consola de desarrollo, y ahora vamos a ver un poco cómo funcionan las entrañas de Kinect. Aquí, como veis, Kinect ya me ha reconocido y vemos todos los puntos de mi cuerpo. En esta consola debug de desarrollo solo reconoce 22 puntos, pero en las versiones finales reconoce hasta 48 puntos. Por lo tanto, aquí me podéis ver con todos los movimientos que hago. Por lo tanto, si yo corro, pues me va a detectar que estoy corriendo. Si lanzo un objeto, también es una cámara RGB con un sensor de profundidad, por lo tanto también te mide profundidades y directamente también te recorta de la pantalla. Por lo tanto, sabe perfectamente quién es el jugador, a pesar de que pasen otros jugadores por delante. Kinect está realmente dando sus primeros pasos como tecnología y nos estamos enfocando inicialmente en la oportunidad que hay en los juegos. Hay un clamor popular de gente reclamando a herramientas de desarrollo para utilizar Kinect en otros ámbitos, como pueda ser el de la sanidad, como pueda ser pues todo lo que es interactuar con un PC de una manera distinta. Yo creo que ahí vamos a ver auténticas revoluciones en los próximos años en las que puede ser, vamos a soñar, que un pequeño ordenador de sobremesa lleve por defecto una pequeña cámara Kinect y que empecemos a interactuar con nuestro ordenador pues con gestos y con lo que tenemos más natural, que es nuestro cuerpo. Cambios en la forma de jugar y también de relacionarnos con los ordenadores. Todo ello provocará transformaciones en nuestra capacidad cerebral. La neuroplasticidad es algo que hasta hace unos 20 años se cuestionaba. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro de generar nuevas neuronas, de cambiar de acuerdo a las experiencias o a los estímulos. Esto se ha probado. El cerebro puede regenerarse, de hecho lo hace. Se pensaba antes, hasta hace muy poco tiempo, que para que hubiera cambios tan importantes como que se desarrolle los dos hemisferios por la utilización mayor de la mano izquierda, hace falta más tiempo, ¿no? Otro tipo de cambios y más evolución, pero están comprobándose que es tan plástico el cerebro de un niño que se está dando ya, ¿no? A ver, te toca, Martina. ¿Qué es todo eso? Ropa.
Entonces, ¿qué tienes que coger? Muy bien, la manopla. Fenomenal, Martina, muy bien. Nicolás, ¿qué son todos esos? ¿Qué tienen en común? Que tienen alas, que pueden volar, ¿verdad? Son animales que vuelan. Entonces, ¿a quién tienes que coger? A la abeja. Fenomenal, Nicolás. Muy bien, supercampeón. ¿Llegas? Espera, que lo hago yo. Espera, espera. Ahí. Aprovechar desde la infancia esa neuroplasticidad. En el Colegio Europeo de Madrid han apostado por las ventajas de la era digital. Desde la edad de 3 años, los niños aprenden en pizarras digitales interactivas. Hace 6 años empezamos a pensar en la pizarra digital interactiva como una herramienta didáctica muy potente para trabajar en el aula, porque realmente con lo que nos encontramos es que con que los niños actualmente les atraen muchísimo todas las pantallas. Venga, que empezamos. 11. Muy bien. Los alumnos están mucho más atentos cuando el recurso que se utiliza es la pizarra digital en vez de la pizarra tradicional. El profesor sigue siendo una parte muy importante en el aula, no va a sustituir a los profesores, pero realmente el poder utilizarlo como un recurso es muy importante. Vivimos inmersos en la era táctil. Tocamos con los dedos la pantalla del móvil, de la tableta, del ordenador. Un paso más allá es la tecnología Surface de Microsoft. Este es el dispositivo que os quiero enseñar. Básicamente es una mesa pensada para estar sentado alrededor de ella, se puede acceder a ella desde cualquiera de los dos ángulos. Es una mesa rectangular, muy sólida. Realmente la pantalla no es una pantalla táctil. Para capturar los movimientos de las manos y de los objetos que se apoyan sobre la pantalla, tiene 5 cámaras que le están cogiendo desde abajo y que son capaces de ver no solamente los dedos, sino objetos más grandes. Si vemos, por ejemplo, podemos acceder a fotos. Y aquí podríamos tener un conjunto de fotos que podríamos estar trabajando todos sobre distintas fotos. Podría haber gente en el otro lado ampliando o viendo una serie de fotos. Y vamos a enseñaros una aplicación que requiere el uso de un tag. Y un tag es básicamente este componente que lo que nos permite es tener información de ese médico. Si yo lo apoyo sobre la mesa, me va a hacer sign in y me va a mostrar todos los pacientes que tiene este médico y puedo acceder a cualquiera de ellos y ver qué problemas ha tenido. Podemos ver un poco todo su historial, incluso si entramos en alguno de ellos, por ejemplo en el corazón en este caso, pues podemos acceder a las imágenes que hayamos sacado de ese corazón y podremos girarlo, podremos acercarnos, nos va a mostrar la zona determinada donde puede haber manchas negras, etc. Yo creo que veremos cada vez generaciones más icónicas y más que entienden el mundo de una manera gráfica más que textual. Lo hemos visto y esto es una evolución que no solo la estamos viendo en el mundo de la informática, todo lo que son señales de tráfico, toda nuestra forma de interactuar con nuestro entorno cada vez es más gráfico. El adquirir la información única y exclusivamente a través de la lectura es algo que ha quedado bastante relegado, es decir, no totalmente apartado, pero hoy, como se suele decir, prefiero la película al libro, que dicen los chavales. A ver, ¿qué Pep dice? I-A. Han nacido inmersos en la cultura de la imagen y cuando crezcan estos niños, nativos digitales todos ellos, serán capaces, como lo son los adolescentes de hoy día, de relacionarse sin problemas con toda la tecnología que exista a su alcance. No se sentirán intimidados por ella. Creemos muchísimo en la plasticidad cerebral. Entonces, nosotros siempre hemos ido buscando herramientas que nos llevasen a mejorar esas capacidades. Entonces son más inteligentes, yo creo que faltan años para que lo veamos. Lo que sí está claro es que la educación se tiene que acercar a lo que es la realidad de la sociedad. No podemos ir la escuela por un sitio y la sociedad por otro. Y realmente nos seguimos encontrando muchas escuelas en las que se siguen utilizando simplemente la pizarra y los pupitres y los cuadernos como en a finales del siglo XIX, y estamos en el XXI. Determinadas tecnologías se convierten en imprescindibles. ¿Quién podría hoy día vivir sin Google o Wikipedia?
sin un procesador de textos como Word que corrige nuestra ortografía, o sin los traductores de idiomas online que entienden decenas de lenguas extranjeras. Pero ¿hasta qué punto nos hacen estas aplicaciones excesivamente dependientes de ellas, en detrimento de nuestras propias habilidades? Buscar apoyo en la tecnología, sea traductores, sea buscadores, sea lo que sea, yo creo que es beneficioso para liberar recursos. El cerebro es limitado en su potencial. Entonces, cualquier tipo de ayuda que nos permita liberar recursos, yo lo considero positivo. Los traductores claramente nos evitan trabajo. Y sabemos que el trabajo y la práctica aumentan nuestras capacidades, con lo cual la deducción es sencilla. Tener herramientas que resuelvan el problema hacen que no practiquemos la solución del mismo problema. Si uno tiene el corrector ortográfico que le corrige automáticamente sin que tú te des cuenta de que te está corrigiendo, entonces sí que es perjudicial porque no te das cuenta ni siquiera que te has cometido un error. ¿Por qué es negativo el utilizar un procesador como el Word o similar, en el cual tú escribes, transmites la idea que quieres quedar reflejada en el texto y algo te ayuda a no tener que preocuparte de que el acento viene en la O, ese tipo de cosas, que algunos valoran muchísimo, pero que desde mi punto de vista son menos importantes que el poder reflejar qué quieres tú contar en ese texto? Vamos a terminar el Crisma de Navidad en PowerPoint. PowerPoint, un programa específico para hacer presentaciones que todo el mundo utiliza. Tanto se emplea que hay quienes consideran que se abusa demasiado de él. El mismísimo general estadounidense McChrystal ironizaba hace no mucho sobre él cuando decía que el día que sus soldados sean capaces de descifrar las diapositivas de PowerPoint, entonces podrán ganar la guerra de Afganistán. Generalmente el PowerPoint con colorines es más llamativo que la persona que está hablando. Entonces desvías tu atención del mensaje importante al mensaje secundario. Lo suyo, lo recomendable es que utilices material gráfico y que complementes con tu exposición verbal. Esta combinación es eficiente. Lo que no funciona es que utilices ese PowerPoint de modo inapropiado. Un uso adecuado de la tecnología que potencia eficientemente las habilidades del ser humano. Carlos León trabaja en el Departamento de Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial de la Complutense. Desde aquí desarrollan varios proyectos de investigación en este área. Tenemos un proyecto, por ejemplo, de lo que llamamos adaptación de textos. Hay ciertas personas que, aun sabiendo leer, por diferentes motivos, culturales, de deficiencia o cualquier otro, tienen problemas para leer textos complejos. Entonces nosotros estamos desarrollando programas junto a una universidad británica que cogen un texto escrito por una persona sin ningún problema lingüístico y automáticamente crean otro texto que es mucho más sencillo de leer. Otro ejemplo es la discapacidad visual. Es una discapacidad bastante común, desgraciadamente, y utilizamos móviles con su cámara para leer carteles. Apuntamos el móvil al cartel, le damos a hacer una cámara, el móvil reconoce el texto y luego sintetiza la voz. Así la persona invidente es capaz de leer un texto sin haberlo visto realmente. La tecnología no es algo puramente científico, es social. Creemos que tenemos que tener muy en cuenta la filosofía, la moral, si quieres, la ética de toda la tecnología que usamos. Si lo pensamos bien, cualquier tecnología, por sofisticada que sea, no es sino una emulación y una amplificación de nuestros sentidos. Ver, oír, tocar, sentir, soñar. Así la tecnología no es sino un reflejo, bello y deslumbrante, aunque muy lejano y pálido, de la máquina más perfecta que haya sido jamás diseñada, el cerebro humano.